Muy bien, vamos a seguir nuevamente, volvamos a los libros, porque estamos recibiendo a Felipe Restrepo Pombo. Él es periodista, escritor colombiano. Nos estábamos acordando ahora que ya habíamos conversado con él hace unos cuantos años, pero lo que pasa es que, claro, el programa tiene casi 25 años, Felipe, entonces, y la memoria va fallando a veces, ¿no? Es lo que tiene. Pero bueno, Ceremonia es tu novela que has venido a presentar a la Feria del Libro. Has tenido inclusive mucha actividad en el mundo del periodismo, con charlas que has tenido en los días que estás acá, así que es un gusto recibirte. Has sido director de revistas como Gato Pardo, de tanto prestigio, y también de muchos medios. Como que el periodismo narrativo es lo que te ha marcado, ¿no? Lo que se llama periodismo narrativo. Ya. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Sé que tu programa pasan muchos autores y me da mucho gusto estar acá conversando contigo el día de hoy. Sí, efectivamente estoy en Montevideo haciendo la gira de Ceremonia, que es mi segunda novela, pero mi Ujú. sexto libro, en la feria y también con muchos colegas. Me da mucho gusto ver que la vida periodística en Uruguay es muy movida, hay mucha gente haciendo cosas interesantes, hay revistas, diarios, tele, y eso siempre es estimulante, ¿sabes? Encontrarse con un panorama de ese Sí, hemos tipo. tenido épocas mejores, Ya, ¿no? bueno, el mundo ha tenido Hoy, épocas mejores, hoy claro. hablábamos con un escritor justamente que vino y hablábamos de la tecnología en el tema de la radio, ¿no? Cómo han cambiado los medios también. Completamente, completamente. Tenemos que entender que es un mundo muy cambiante, muy diferente, pero aún así encuentro que hay acá una comunidad muy vibrante y que pasan Ujú. muchas cosas y que hay muchas publicaciones en la feria. Ha sido muy interesante descubrir autores uruguayos que no ni siquiera retengo sus nombres, pero que están publicando en editoriales independientes y que me parece que hay un muy buen movimiento. Y para contestar a tu pregunta, digamos que sí, yo me he formado en el periodismo narrativo, en la crónica, el perfil. Desde mi juventud me dediqué a eso. He estado en revistas como Gato Pardo, como Arcadia, como Esquire, que donde se ha publicado siempre muy buen periodismo narrativo, ¿no? Para los escuchas, el periodismo narrativo también se puede llamar periodismo literario. Ujú. Hay muchas formas de llamarlo. Es el periodismo que trabaja a partir de las herramientas de la literatura, ¿no? Y que busca ir un poquito más allá de la información y crear una historia. Claro, pero con Entonces, el rigor del con el periodista, rigor del o periodista, sea, eso sí, nada eso sí es nada de muy claro. inventar nada. Absolutamente no hay espacio para la imaginación, para los datos trabajados de una manera muy narrativa, ¿no? Ejemplos: Juan Villoro, Martín Caparrós, Leila Guerriero, en fin, que todos conocemos. Y en fin, yo crecí ahí, me hice escritor en el mundo del periodismo y del periodismo narrativo, y en un punto quise experimentar también con la ficción, ¿no? Ujú. Entendiendo que son dos oficios distintos, pero que tienen cruces, ¿no? La, Ujú, la, sí. la, la, la crónica con la novela tienen unos cruces interesantes. Tuvimos una charla de Le Monde Diplomatique esta semana, justo sobre eso, ¿no? Sobre esos encuentros y desencuentros, teniendo en cuenta que una cosa es el periodismo y otra cosa es la ficción. Ahora vamos a hablar de Ceremonia y de ese tema en particular, pero viniendo de Colombia, hablando de periodismo, hablando de literatura, eh, yo te tengo que preguntar por García Márquez hoy. Ujú. García Márquez, ¿lo ubicarías dentro de la categoría de periodismo narrativo? Es decir, cuando el tipo escribe Relato de un náufrago, ¿estaba Claro. haciendo periodismo Por narrativo? Porque ahí él era supuesto, periodista, por ahí no había supuesto, por sido escritor supuesto. todavía. Yo creo que Gabo siempre adoró el periodismo y bueno, yo he tenido la suerte en mi vida de tener muchos encuentros con el trabajo de García Márquez, entre ellos mi primer trabajo como periodista en la revista Cambio, en la que él era el editor, fue mi primer editor, ¿no? Y ahí, digamos, algo que él defendía en el periodismo es la idea de que había que contar un cuento, decía él, ¿no? En su Ujú, forma sí, sí, muy, sí, sí. muy relajada de decir las cosas. Y eso quería decir que el periodismo
solo con datos y solo con información no significa nada. Hay que hacer una historia, hay que crear un ambiente, unas escenas, obviamente que parten de la realidad. Y creo que, bueno, él tiene no solo Relato de un náufrago, tiene libros enteros de pequeñas crónicas que hizo en las diferentes revistas en las que participó, en las que escribió. Luego hizo Noticia de un secuestro, que es una crónica. Creo que para Gabo el periodismo narrativo era fundamental y él mismo fue un lector ávido de muchos autores de periodismo narrativo. Y no solo eso, creó la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, que hoy se llama la Fundación Gabo, que lo que buscaba era estimular la creación del periodismo narrativo, y creo que a esa fundación se le debe en gran parte que en Latinoamérica hoy haya una escuela grande de Ujú. cronistas. Sí, sí, y revistas como justamente pueden ser Gato Pardo, como puede ser acá Lento. Lento, exactamente. Y fíjate que ahora es muy curioso y lo he contado ya acá en este viaje a Montevideo varias veces, por ejemplo, en una charla que tuvimos en la feria sobre revistas, justamente con la gente de Oro, con la gente de Lento, con la gente de Exacto. Cuadernos Hispanoamericanos. Desde el año pasado me contrataron justamente los hijos de Gabriel García Márquez, Rodrigo y Gonzalo García Barcha, para llevar a cabo, para dirigir un sueño que siempre tuvo Gabo, que fue una revista de ficción, de narración, de poesía, de literatura, de creación, de crónica, obviamente. Y estamos ya a punto de salir en febrero del próximo año con la primera edición. Va a ser una Bueno, revista que se llama Ideal. Yo tengo la suerte de ser el director. Y es una revista que reivindica todo esto que defendía Gabo y que además reivindica que existan medios impresos, ¿no? El claro. papel, que te llegue una revista, que sea un objeto bello, que lo leas, que encuentres ahí como un material muy interesante. Entonces, como te decía, por muchas circunstancias de la vida me he encontrado y reencontrado con García Márquez y su legado. ¿Y qué pasa? Te digo porque aquí hemos tenido figuras tan potentes en la literatura como lo es García Márquez en Colombia, los hemos tenido aquí. Y en general se habla muchas veces de que las generaciones siguientes, parricidas, Mm, tratan no de matar, pero sí por lo menos de alejarse de ese encandilamiento que esos nombres tan importantes claro, por tienen. supuesto, ¿no? ¿Cómo? Onetti, Vargas Llosa, Claro, por eso, García exacto. Márquez, que marcaron, digamos, un camino fundamental y fundamental me refiero a fundacional también También. Pero, la ¿qué literatura pasa contemporánea. con la Claro, generación mira, en tuya? el caso de Colombia, de México, donde la sombra de García Márquez es tan potente todavía, claro, hubo una generación, digamos, un poco mayor que yo, que sí vivió bajo la sombra del realismo mágico y de todo Claro, lo que significó eso, y que escribió muy en contraposición, pienso yo, ahí buscando va. distanciarse. Como una reacción. Ya, claro, la gente de mi generación, pienso yo, ya pues vemos a Gabo como un clásico, es decir, como lees a la Odisea o como Sí, claro. lees, ya ni, o sea, no hay ni siquiera Se amigaron con su figura. pues no hay un punto de comparación, ¿sabes? No te puedes ni siquiera comparar con eso, ya es un monumento que por supuesto creo que invita a leerlo, a entenderlo y a desarrollar tu obra a partir de eso. Como te digo, hay escritores jóvenes que de plano rechazan esa cercanía. En mi caso, no. En mi caso, me considero un absoluto lector de García Márquez, un discípulo de García Márquez, aunque en mis libros trato de desarrollar mi voz y mi manera de escribir, que nada se parece a la de Gabo. Vamos a tu libro entonces, Mm. Ceremonia, como decías, tu segunda novela. Es ficción, pero parece que estás contando una noticia. Parece que estás Ya. contando una noticia. Claro, por supuesto. Yo, como te decía, crecí en la crónica, he trabajado siempre como periodista y mi labor como novelista, digamos, está muy relacionada. Yo hago una literatura que considero que es hiperrealista, que Ujú. ocurre en el mundo real, digamos, y si bien sus personajes y sus situaciones son imaginadas, tienen
un ancla muy fuerte en la realidad, ¿sabes? Yo para las novelas investigo, hago entrevistas, leo cosas Yo y estoy, creo se- las historias a partir de hechos reales, digamos. yo estoy seguro que cuando tú contás acá, por ejemplo, y cuento doy este dato porque es uno que desconozco Ujú, absolutamente, el efecto de una droga en un joven, ujú. yo estoy seguro que es ese efecto tal cual, que no lo inventaste. Hay mucho también, obviamente, de lo que uno ha vivido y creo que sí, yo soy muy cuidadoso en eso, en que mis novelas tengan mucha verosimilitud, Claro. partan de hechos. Y para quienes no la han leído, que ojalá lo hagan, Ceremonia cuenta la historia de una familia de élite, ¿no? De una familia de millonarios. Me hizo acordar a Dallas o Y Dinastía, ¿te ya, acordás me aquel? encanta todo eso, me encantan esas sagas familiares porque, ¿sabes? Que siento que en la literatura latinoamericana se ha escrito mucho de lo marginal, de Sí, la sí. pobreza y eso que es fundamental, pero sentía que el tema de las élites ha sido tratado poco, ¿no? Es un mundo muy secreto, justamente muy elitista, pero es en todos nuestros países, ¿sabes? Desde Uruguay hasta Sí. México, existen unas élites con un poder económico, político, social muy grande. Y yo he tenido el privilegio, la suerte, no sé cómo llamarlo, de vivir en esto, pues de conocer de cerca esto y decidí escribir sobre eso. Parte de la trama, o sea, una de las partes importantes de la trama de Ceremonia, para darte un ejemplo, es el tema de las sectas, ¿no? Yo descubrí una secta de mujeres millonarias que pagaban por estar ahí con un gurú que les enseñaba unas cosas y había que pagar mucho dinero. Todo eso lo hice a partir de una investigación periodística, es decir, yo entrevisté gente de esa secta, entrevisté a estas mujeres, hice como todo el trabajo de reportería que luego lo llevé al plano de la ¿Y ficción. por qué decidiste eso cuando te podía haber rendido periodísticamente Claro, de... porque me interesaba más tratarlo desde el tema de la ficción, ¿sabes? No me interesaba dar nombres, no me interesaba hacer una crónica sobre eso que bien hubiera podido hacerlo, Sí, pero, claro. pero preferí llevarlo al tema de la ficción. Me sentí más cómodo para contar esa historia y creo que las historias encuentran su forma y su género y creo que a veces me siento más cómodo haciendo perfiles de algunas cosas, crónicas de algunas cosas y ficción de otras. En este caso me pareció que funcionaba más la ficción y lo que yo hice fue crear una secta a partir de lo que había investigado de las sectas reales, ¿no? Pero si lo lees, te puede dar la sensación que es casi un recuento periodístico de lo Sí, que lo es, pasa. por eso te Ya, decía. entonces sí me gusta jugar con esa ambivalencia, ¿no? Creo que sería perfectamente filmable, además. Me encantaría, sí. De hecho, hemos trabajado con algunos productores que ya sabes, hoy día creo que los autores tenemos que pensar nuestras historias en diferentes plataformas, ¿no? Y no Ujú. solo está el libro, está también lo audiovisual y creo que yo sí escribo mucho a partir de lo visual Sí, y me interesaría que algún día se pudiera hacer una serie por de eso, esto. pero porque es muy periodístico, porque es muy visual, o sea, se lo haces muy fácil al lector, el relato. Ya, yo trabajo mucho de esa manera, me gusta hacer que mis historias se puedan leer de una manera muy, muy rápida, con ritmo, con Sí, trabajo, eso lo aprendí del periodismo, claro. pero también me gusta que de esa aparente velocidad y ese aparente ritmo luego queden dando vueltas como preguntas, ¿no? Ujú. Como ideas, y la verdad es que en esta novela me gustó mucho fragmentar los tiempos y las cosas para que el lector de cierta forma se sienta retado. Hay una canción de Sabina dedicada a Cristina Onassis, pobre Ujú. Cristina, que creo que está en el disco Mentiras Piadosas, que empieza, es magistral, es un gran comienzo esa canción, dice, pobre Cristina, estaba tan triste que solo tenía dinero o algo Algo así. así, sí. Eh, y te da la sensación que muchos de los protagonistas, los jóvenes, los mayores, los padres, las madres, los amigos, las madres, todas estas cuestiones, están rodeados, da la sensación que tienen todo, pero en el fondo no tienen nada. Bueno, mira, es parte de lo que me interesa a mí reflexionar, ¿no? Sobre esta idea de que el dinero lo,
lo soluciona todo y que la felicidad está en tener. Parte de la novela, creo, hace una reflexión sobre el consumismo, Claro, sobre la idea de que cuando lo tienes todo y puedes comprar todo, muchas veces detrás de eso hay un vacío enorme, ¿no? Un vacío de una soledad y de una angustia que muchos de los personajes tienen, y en parte el título de la ceremonia viene porque todos los protagonistas de la novela de cierta forma tienen que vivir como vidas paralelas para no dejar de encajar en ese mundo de la riqueza y del consumismo y del poder. Que no estoy diciendo que no haya ese tipo de ceremonias en otros mundos sociales y eso, pero creo que en el de la gente que tiene mucho dinero sí que lo hay, y sí que es notorio esa necesidad de pertenecer y de tener. y el tema de la adicción también, ¿no? O sea, que ese consumismo en términos adictivos, Claro. como que no tiene límite. Ya, y fíjate, también hablo bastante de las redes sociales, ¿no? Exacto, De esa idea de exacto. tener que mostrar todo el tiempo lo que tienes, lo que haces, lo que comes, a dónde viajas, el bolso que te compras, la chamarra que te compras, todo eso con la necesidad de mostrar que se tiene, ¿no? Ujú. Y hay un par de personajes ahí en la novela claro, tienen esa adicción a las compras, a las cirugías plásticas Mm, y a ponerlo todo en sus redes, ¿no? Como que siento que esa es una enfermedad de nuestra época. no te voy a hacer el chiste del hombre que naufraga con Sharon Stone, Ya, pero sí. bueno, pero es eso, Ya, claro. alguien tiene que es más importante que alguien se entere que tuviste con Sharon Stone Por supuesto, ¿no? Como que, y siento y no que haber estado nuestra con ella. sociedad, como es el mundo ahora, por las redes sociales y por tantas cosas, si no lo posteas, no pasó, Ujú. ¿no? Mucha Sí. gente está convencida de eso. Y creo que por más que lo tratemos de negar, ha cambiado nuestra forma de vivir, ¿no? Ujú. Y yo sí creo que el impacto que han tenido esa exhibición constante en redes, que es parte de la vida pública, pero también del trabajo y de las cosas que la gente tiene que estar constantemente poniendo en redes, lo que hace, lo que es, lo que tiene, ha cambiado la forma como pensamos y como vemos el mundo. Y haciendo, por ejemplo, una de las entrevistas con una de estas personas, de estos multimillonarios, le preguntaba a una chica, mira, si a ti te dan un viaje con todo pagado a Egipto, con el mejor hotel, con las mejores comidas, con viaje en primera, pero no lo puedes postear, ¿lo harías? Y la chica me decía, no lo sé, Qué que es fuerte, ¿eh? muy fuerte, fíjate lo fuerte que es pensar eso. No hacer una experiencia porque no la puedes postear en tus redes. Sí, yo a veces pienso que cuando hiciste todo para ir a ver no sé, a Paul McCartney o a Luciano Pavarotti y después terminas todo el concierto mirándolo a través del celular porque estás transmitiendo en Ajá, directo, ¿no? ajá. Entonces, hiciste todo. Sí, ya. Bueno, no quiero, digamos, tampoco quiero que la Tampoco, discusión de mi libro se centre sobre eso, porque no no, es pero un libro además, sobre no, redes sociales, ni pero además mucho menos, pero tampoco juzgás. Al libro no se juzga, o sea, se muestra. mira, yo creo que eso es algo para mí fundamental en mi Que sos trabajo muy de periodístico también. periodista, pero también de narrador, y es que yo no soy un juez de nadie, ¿sabes? Ni me siento en la capacidad de juzgar qué está bien o qué está mal. Creo que el narrador pone en escena, cuenta, muestra unos personajes, muestra unas situaciones y le debe dejar al lector la decisión de ver si eso está mal, bien, si le gusta, si no le gusta, qué hace con ello. Creo que es una lección, por ejemplo, para mí, del periodismo actual, que se ha dedicado a decir esto está bien y esto está mal, y lo que a mí me interesa no es eso, sino me interesa a explorar por qué las personas hacen lo que hacen y por qué el mundo es lo que es, sin dar juicios ni explicaciones. Las redes no han ayudado en nada en eso también, Ya, ¿no? O ya sea, muchas como que cosas te que no están... han ayudado, La claro. otra vez leía a Pérez Reverte que la gente se enoja con él cuando opina, se enoja con él cuando no opina y cuando dice que no tiene opinión, se enoja porque no tiene opinión. Ya, Entonces es... es una cosa aterradora, y ves en países como Colombia o México, que son los que yo tengo más cercanos, el tema de la irritación y de la polarización y de la Exacto. violencia se ha vuelto una cosa monstruosa, ¿no? Una cosa en que cualquier cosa que dices inmediatamente te atacan sin saber quién eres, qué has hecho, qué has dicho antes, solo por atacar. Y eso me parece apabullante.
Ujú, sí. Estás hablando más de dos sociedades extremadamente violentas, ¿no? Que inclusive, bueno, ¿cuántas veces escuchamos hablar de la colombianización? Y yo lo he comentado con muchos colegas tuyos, de qué terrible debe ser cuando el nombre de tu país, en este caso, se transforma en un adjetivo Hablar de para violencia, hablar de sí, claro. violencia, ¿no? Muy merecido, Sí, 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 tristemente. mérito hicieron. Tristemente mérito ¿Y cómo hay está, y cómo está ahora? y bueno, no soy yo, no me gusta ponerme en la posición de opinar sobre lo que ocurre en mi país, sobre todo porque yo vivo más en México desde hace Ujú, muchos años. Creo que Colombia es un país con una historia muy compleja, muy difícil de explicar, muy difícil de dar conclusiones, pero creo que no es un buen momento para Colombia. ujú. Bueno, también ha venido a la feria, vino a Mauri Colmenares, el escritor mexicano, Que ganó, sí. y bueno, y él también mencionaba esas contradicciones que tiene México también, ¿no? Tremendo. Además con su frontera con Estados Unidos, y también Estados Unidos lo que está pasando, lo que significa el tema migratorio hoy, con Donald De Trump. hecho, México es de los países occidentales el más peligroso para ejercer el periodismo del Ujú, mundo, claro, ¿no? exacto. Ya no hablemos de África y Ujú. de otros países donde ni siquiera hay periodismo, pero se supone que en los países democráticos de Occidente, donde hay una libertad de prensa, México es el país más peligroso. Para los protagonistas de tu novela, todo ese mundo que estamos hablando, ¿queda lejos? No, fíjate que parte de lo que, y es una pregunta que me gusta mucho, que parte de lo que explora esa novela es que a pesar de que estos megamillonarios quieren vivir en una especie de burbuja y de donde no tocan estas cosas, donde no pasan esas cosas, Y inevitablemente sí. se empieza a permear y hay ahí un tema que también yo he trabajado mucho que yo no he reporteado, pero muchos colegas con los que he hablado y que conozco su trabajo lo han hecho y que me interesa mucho y es la creación del paramilitarismo, por Ujú. ejemplo. Y entonces hay un personaje que quiere proteger sus propiedades y sus haciendas y todo y crea un ejército paramilitar que lo defiende y al final termina quitándole todo, ¿no? Obvio. Entonces, es muy interesante eso que me preguntas porque sí, creo que las élites, por más que traten de protegerse de ciertas cosas que pasan en estos países, terminan haciendo parte o siendo afectados, igual que todos. Ujú. También los conceptos de felicidad, de, de destino, de razón de vivir, son diferentes dependiendo del lugar donde vivís, ¿no? O sea, Claro. el concepto de felicidad que tú podés tener, o de aspiración a la felicidad o al éxito, o tu razón de vivir es una, naciendo en Colombia, naciendo en México, naciendo en Estados Unidos o naciendo en Montevideo. Mira que el libro creo que tiene un tema que también es central y es esto, ¿no? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la búsqueda de la felicidad? ¿Se puede comprar o no la felicidad? ¿Qué significa ser feliz? Y muchos de los personajes, algunos lectores o varios lectores me han dicho, no, es que eres muy duro con tus pobres personajes, los tratas muy mal, sufren mucho. Yo no lo creo tanto, creo que es una novela, como decía, muy realista, que para mí la vida, esa búsqueda de la felicidad absoluta y lo que promete esta secta, este gurú, que es venderte la felicidad, enseñarte a ser feliz, pues desde luego es una estafa, porque la felicidad es una cosa muy relativa y es distinta para cada quien. Pero inclusive mucho antes de la secta, en las primeras páginas, entre los jóvenes, entre a qué aspiran los jóvenes, los hermanos, Mm, eh, eran también, quiero parecerme a este, quiero llegar a este, claro. si me drogo me va a servir, si voy al baile, ¿no? Mm. Como que también, cada vida hay que ver a dónde aspira. Total, y por eso a lo que voy, creo que la idea de felicidad, de nuevo, tan expandida en nuestro mundo que lo feliz es tener y tener amigos y tener viajes y tener ropa y tener coches y tener relojes y tener joyas, para mí es bastante discutible. Ujú. Está bien, es así. Mm. ¿Qué es lo que se viene?
¿Se viene más ficción o se viene...? Estoy trabajando en una nueva novela que ocurre en el mismo universo de Ceremonia. Me interesa como la idea de crear una saga, una especie de, 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 mm, de serie de libros que aborden eso. No quiero seguir escribiendo el resto de mi vida sobre eso, pero sentí que después de esta historia había mucho que venía después, muchos personajes que me interesaba seguir y estoy escribiendo en eso. Yo soy bastante demorado, me demoro 3, 4 años o 5 entre novelas, pero no tengo prisa, ¿sabes? Como que siento que voy escribiendo y que las historias se van dando en su momento. Ujú. La revista esa, el proyecto García Márquez, se va a tener distribución en todo lo... Es la idea, sí, queremos que sea una revista que si bien se hace en México, tenga presencia en todo el mundo, y que sea un proyecto editorial en español para el mundo. Y creo que no es imposible lograrlo y que a medida que vayas creando una red de lectores y de colaboradores y de gente que le interese, se puede ir llegando y desde luego nos encantaría estar en Uruguay. Buenísimo. Felipe Restrepo, ¿ya presentó? ¿Presentaste el libro? No, voy a tener diferentes mesas en la feria y tuve una charla con Le Monde Diplomatique y un taller de perfiles y una gira de medios, pero presentación decidimos no hacer. Perfecto. No. Así que estar atentos a tus redes, que es donde se están claro informando que de todas las actividades. Felipe Restrepo, Ceremonia, editado por Planeta, está en todas las librerías. Gracias por venir, un gustazo recibirte nuevamente. Un gustazo estar acá. Que pases muy Muchas bien. gracias.